Saludos, señoras, señores, bienvenidos, buenas noches. Este es nuestro debate público, el primero de esta semana y el primero después de esas elecciones gallegas y vascas que parece que han dado un vuelco absoluto a lo que se esperaba y al panorama político en Galicia, nuestros vecinos, y quizá por eso nos importan todavía mucho más, pues gobernará de nuevo el Partido Popular con mayoría absoluta, y en Euskadi está por ver lo que puede ocurrir. Ese es precisamente uno de los puntos de interés que puede generar en Euskadi, en el País Vasco, esas elecciones vividas este domingo. Les voy a presentar a quienes son nuestros contertulios hoy con una sorpresa, porque vamos a hablar de deporte con un personaje que ustedes conocen de esta casa y que nos va a acompañar hoy. Así que les presento inmediatamente a quienes hoy están con nosotros y empiezo con Emilio Huerta, Triqui. Buenas noches, Triqui. Buenas noches. Y con Rivi, Roberto Sánchez Ramos, que también está con nosotros en esta noche. ¿Qué tal? Un placer. Y ese personaje al que nos referíamos y que ustedes ya conocen es Eduardo Barredo, mucho más conocido como el Gemelo. Gemelo, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, dispuestos a hablar de fútbol o de lo que haga falta, ¿no? Bueno, sí, aquí es de todo. Eso va a ser enseguida. Antes, si te parece, o si os parece, podemos escuchar la valoración que sobre esto de las elecciones gallegas y vascas nos puede hacer tanto Triqui como Rivi, ¿no? Triqui, adelante. Bueno, yo creo que lo que son las elecciones gallegas, yo creo que ya trajeron una consecuencia clara, que es la dimisión de Touriño. Bueno, que en realidad, al margen de la presión que pueda tener o no desde Madrid y los enfrentamientos, que parece que ya lo sabía entre Blanco y él, a mí me parece que bien, que el paisano al menos sale, dignifica, con una derrota tan importante porque es difícil perder unas elecciones con 4 años solamente como presidente, ¿no? Ignoro hasta dónde pudieron llegar también en la incidencia de la pérdida del voto y ganar el PP, pero es posible que haya tenido incidencia ahí, no tanto las cautelas que están todavía por ver hasta dónde llegan, que tiene el PP en Madrid, como las que ellos movieron la campaña, y yo creo que muy bien, que es tanto lo que se llama Villa PSOE, que llaman, que es una aberración urbanística que hicieron encabezada por la mayoría de los socialistas, entre ellos Pepe Blanco, en la Ría de Arosa, que es de verdadero escándalo, que lo tenían tapado, y hay una movilización fuerte que va a seguir, como que también es difícil en una época de crisis, cuando la gente está yendo al paro, cuando hay gente que ya no tiene para comer, cuando hay gente en Cáritas, en las colas, y en Madrid, en las capitales, para poder desayunar, ver que un presidente se gasta lo que se gastó en sillas de lujo, en cristaleras tecnológicamente inteligentes que cambian según el clima y cosas de esas, la mesa, y un coche que vale más que el de Obama, y todos esos derroches de dinero, que también justamente con también el nacionalista aparezca en un yate con un empresario, que qué casualidad. Ese empresario, precisamente las consejerías que de él dependían, les dio unos suculentos contratos, y sobre todo en lo eólico, y luego él tendrá que estar pensándolo, porque debe pensar que la gente, aparte de eso, lo que yo diría, cornudo y apaleado, es decir, lo usó, le sacó todo y luego dio las fotos, porque que tenga 35 fotos o 40 en un yate Rajoy, eso se las tuvo que pasar a abrir, se las tuvo que pasar el del yate, ¿no? Como digo yo. Bueno, yo creo que eso también tuvo que influir, al margen de que en Galicia es verdad, yo por los amigos que tengo por ahí, que votaron PSOE, eran votantes, algunos de Izquierda Unida anteriormente y demás, estaban bastante decepcionados porque se vio un Touriño bastante en manos de Ancho Quintana y con el nacionalismo, y por más que digan, es mentira, el tema de poder hablar gallego o no hablar gallego lo habló toda la vida el que supo y el que quiso sin problema ninguno, pero cuando ya quieres transformar como eje de la política cuestiones de idiomáticas, cuando no atracas, o sea, que no entras en los problemas de fondo, que la gente necesita comer, necesita trabajo para vivir y demás, en lo que de verdad afecta a la mayoría del pueblo, que son los trabajadores, pues claro, había una decepción importante, y lo demostraron las urnas. Claro, que le quiten como digo, y termino, que le quiten, o sea, que pierdan las elecciones con 4 años, bastante mal tuvo que hacer algo el PSOE para que pase eso, ¿no? Está claro. ¿Rivi? No, yo coincido bastante con Emilio. Quiero decir que la imagen que nos llega, la información que nos llega a los asturianos de lo que pasó en Galicia, bueno, en primer lugar hay un tema que yo creo que tiene que analizar
profundamente tanto el Partido Socialista como el Bloque, que configuraban el anterior gobierno de los dos partidos. Pues yo creo que es la primera vez en la historia más contemporánea de España, desde el año 79, que una fuerza política abandona a los 4 años el gobierno. Lo normal es que se consolide, etcétera, etcétera. Y a la hora de buscar esas causas, pues efectivamente la información que tenemos más próxima son esos ejemplos de los que hablaba Emilio Huerta, que claro, llaman muchísimo la atención, sobre todo y fundamentalmente en una época de crisis, donde tus gobernantes, que además estos gobernantes supuestamente deben de representar a los intereses populares, es decir, aquella gente que está hoy en las filas del paro o pendiente de una regulación de empleo que ahora se llama ERE ahora, ¿no? Expediente de regulación de empleo. Entonces yo creo que ahí seguramente hay un castigo muy fuerte. No es casual que el Partido Popular haya ganado fundamentalmente en las grandes ciudades, es decir, allí donde curiosamente el Partido Socialista tiene los alcaldes y la mayoría del poder, el PP lo tiene históricamente desde, yo creo que desde el siglo XIX, ¿no? Digamos en la parte rural rurales, ¿no? Y el PSOE en la parte urbana. Bueno, pues en Vigo, en Coruña, en Pontevedra capital, que el alcalde es del Bloque Nacionalista, ahí pierden. ¿Y por qué pierden? Bueno, pierden porque hace mucho daño a la vista el saber que tú has hecho un esfuerzo personal, siendo o no siendo militante, para cambiar después de muchos años un gobierno de Fraga, etcétera, y al final cuando llegan estos, pues las imágenes que recibes en un primer análisis, insisto, sin profundizar, sean precisamente la de gente en yates, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que este mismo daño fue el que causó pues aquel ministro que ya no sé ni cómo el ministro de Justicia, de Justicia, ¿no? a ver, mejor. Yo no sé por qué a la Peña, en el mismo momento que tiene un cargo de responsabilidad, o sea, inmediatamente las obsesiones históricas, el coche y el más caro que haya, la cacería, bueno, los que éramos nenos y que hoy ya tenemos más años, veíamos a aquellos ministros de Franco, la escopeta nacional, es decir, van a ver a Berlanga y se ríen de la película de Berlanga porque Berlanga ha sido capaz de caricaturizar una imagen de 50 años de dictadura, y resulta que cuando viene la democracia y cuando gobierna un sector de centro-izquierda, que no es eso, resulta que adoptan las mismas... Bueno, entonces yo creo que aquí estamos exactamente igual para acabar. Y en cuanto a los cambios, etcétera, etcétera, el País Vasco hay otro problema, yo creo que mucho más grave. En Galicia, yo creo que aquí estamos pues como la época aquella de los 50 años de Cánovas, ¿no? Gobernaba Cánovas, ahora Sagasta, ¿no? Y entonces yo creo que lo que falta es un proyecto más profundo y sobre todo, unos valores que hay que llevar a la película. O sea, yo no acepto sentarme en un despacho de una mesa o de una silla que cueste 2.000 euros. Eso lo decido yo. No me lo decide ningún gabinete. En el mismo momento, o subir a un coche. No estamos hablando de ir al Paragatas a trabajar. O subir a un coche que pase de los 4 o 5 millones de pesetas. Porque eso es suficiente para recorrer Galicia varias veces. ¿De acuerdo? Bueno, Sí, no sé si Gemelo quiere decir algo sobre esto. Yo de esta política sé poco de todo, pero yo lo que sí saqué en conclusión y es que estos... Bueno, son todos iguales, van arriba, son vividores todos, se ríen, creen que se están riendo de la gente es más lista. Y los que tuvieron su importancia, como hay que ser, fueron los gallegos, los que votaron. Estos son listos, estos son los que fueron listos y dijeron, con 4 años ya tuviste bastante, corre por ahí y arrea, y hay que seguir igual, debía de ser en todos lados, ¿eh? Cuando lo hagas bien, de puta madre, si no, pa' casa, pista. Ahí me alegro yo que lo hicieras. Yo voy mucho a Galicia, tengo admiración, muy bien. Oye, una pregunta rápida porque quiero hablar de fútbol, es lunes además, lo pide, está aquí el Gemelu, lo pide el día incluso, ¿no? Pero una pregunta rápida, ¿qué puede pasar en el País Vasco? Porque ahí está, como decíamos antes, ahí puede estar la curiosidad de saber si se pactará el Partido Popular, el PSOE y el partido de Rosa Díez o no. Hombre, es verdad que la importancia de las elecciones de ayer
desde mi punto de vista, ¿no? Es más importante lo que aconteció en el País Vasco que en la propia Galicia, porque claro, después de 30 años prácticamente de gobierno nacionalista, con el PNV a la cabeza, al margen de que hayan ganado las elecciones en una ocasión, me parece que fue en el 86 el Partido Socialista, pero no habían ganado, digamos, seguía teniendo en el Parlamento en aquella ocasión mayoría lo que eran los nacionalismos, que no es como ahora, que la mayoría ya no es nacionalista, ¿no? Lo que implica la posibilidad clara de que Pachi sea Lehendakari, que el PSOE sea Lehendakari, dependiendo de la posición que tenga Zapatero. Parece ser que todo indica, por lo que decía hoy Blanco, el secretario de organización, que le da carta libre a Pachi. Las declaraciones de él de ayer, nada más terminar eso, indica que él va a ir a presentarse y que el PP lo va a apoyar y que Rosa Díaz lo va a apoyar también. Aunque es verdad que Rosa Díaz es la que le planteó más nítidamente las condiciones, que no le va a dar el voto a cualquier precio, y le dijo algo que ella no va a querer un Pachi que sea un Montilla. Eso le está diciendo, hombre, para seguir con las mismas en el sentido de que haya un gobierno, aunque no sea meramente nacionalista el presidente, en plan nacionalista, yo no voy a votarle. El PP parece que es más liviano, en el sentido porque nada más plantea en términos genéricos terrorismo, constitución y bueno, hay 4 cosas más por ahí y la defensa del estatuto de Guernica. Bueno, que si no va más allá, se lo pueden hacer fácil. Ahora bien, yo creo que no lo va a tener fácil. No lo va a tener fácil porque hoy ya aparecen claramente amenazas, ¿no? Y las amenazas llegan ya desde CiU. CiU le dice, apoyando a los nacionalistas, le dice a Felipe González que no se crea usted que va a tener mi apoyo en el Parlamento Nacional a Zapatero, sin los votos que si pierde los votos del PNV y de BNR. Es una amenaza. Pero también el Lehendakari, o el Lehendakari mejor, el PNV amenaza diciendo que consideraría una agresión política si lo que ellos llaman el frente, por ahora lo vienen a llamar el frente españolista, ¿no? Que lo formarían los constitucionalistas, para entendernos, se plantean entrar en el Parlamento. Hombre, el palo Jimmy gordo para el PNV, al margen de la paradoja que efectivamente Ibarretxe saca muchos mejores votos que las anteriores y se consolida, a mi modo de vista, se consolida como dirigente del PNV, una cosa extraña, y puede perder el gobierno. Ahora, ¿va a tener valor hasta el final de mantener ese gobierno? Que en todo caso sería un gobierno en minoría, quiero decir, en minoría. No puede asumir al PP al lado, que entre en el gobierno, ni a Rosa Díaz tampoco, por razones tal, y entonces lo tendrían que dejar gobernar a él en minoría y tendría que tener un pacto con el PP y Rosa Díaz en los presupuestos y una serie de leyes. Pero claro, también le van a exigir en cosas idiomáticas y demás, y como yo no entiendo muy bien tampoco a Pachi López lo que quiere decir cuando dice hay que romper ya con el frentismo. Bien, que una política bien dicha, pero ¿eso qué significa? Que no puedes aliarte con... Se ha interpretado de muchas maneras. De muchas maneras, muy difícil. Quiero decir que se las va a traer lo que pueda pasar ahí en todos estos meses, ¿no? Y muy difícil, yo no vaticinaría nada, porque en política puede haber de todo. Posible. Sí quiero hacer una llamada a mis colegas. Claro, una de las que pegó el patinazo tremendo es Izquierda Unida en el País Vasco. Y lo paga porque no hay peor cosa que ser minoritario y estar en un gobierno apoyando todo lo que te echen. Y es difícil entender un partido de izquierdas apoyando a un PNV que de izquierda no tiene nada. Y ahí pagó el palo. Me temo que en Asturias vaya a pasar otro tanto de lo mismo, ¿no? Probablemente. Rivi. Yo creo que finalmente lo que va a ponderar en el País Vasco, donde hay una situación larvada seria, desde mi punto de vista, yo creo que no se puede dejar a más de 100.000 personas fuera de las elecciones. Yo creo que todas las ideas son lícitas, y que mientras las ideas son lícitas, yo desde luego creo que ahí hay un problema muy serio. Hay más de 100 y pico mil personas que no pudieron votar o votaron el voto nulo. Yo creo que esa es un problema que va a tener consecuencias a corto y medio plazo. Y paso a continuación a significar una cosa muy curiosa en el País Vasco. Y es que en el País Vasco,
Por ejemplo, son 75 parlamentarios, son 25 en cada provincia. Por ejemplo, en Álava, conseguir un diputado, que fue donde Rosa Díez parece ser que pinchó, aunque no lo tiene claro, está bailando con el voto de la migración, se puede sacar un diputado con menos de 5.000 votos, cosa que, por ejemplo, no sale un concejal en el Ayuntamiento de Oviedo, y sin embargo puede salir un diputado en el Parlamento Vasco. Es un tema muy, muy curioso y de un reparto también que llama mucho la atención, comparado con otros sistemas, como por ejemplo que tenemos en Asturias, ¿no? que somos menos que casi de las dos provincias más importantes, y sin embargo tenemos 3 circunscripciones, para que el lío sea mayor y los partidos mayoritarios vayan siempre al bipartidismo. Paso a continuación. Yo creo que sinceramente ahí el PNV votó los presupuestos generales del Estado, Convergencia y Unión, o Conveniencia y Unión, como dicen algunos amigos, votó los presupuestos generales del Estado, y estos van a jugar un papel importante a la hora de presionar al Partido Socialista a nivel del Estado, a políticas del Estado. Y por tanto, pero esto no solamente es con el PSOE ahora, lo hicieron en el primer gobierno de Aznar, lo hicieron con Adolfo Suárez, etcétera. ¿Por qué? Porque lo que no se puede solucionar deslegalizando, no presentando, etcétera, etcétera, es la necesidad que hay de hacer un cambio en este país, de hacer un sistema electoral realmente democrático, donde miles y miles de votos de partidos mayoritarios pues se vayan a la cuneta. E insisto, y al final, ¿qué queda? ¿Quién gobierna? ¿O Sagasta o Cánovas? O Cánovas, es decir, el PSOE o el PP. Y esto es lo que no puede ser, porque rompe otras opciones. Creo que, sinceramente, no sé cómo va a quedar lo del Endacari, pero yo creo que si el PNV apuesta, va a haber un gobierno de coalición, que no sería la primera vez que se hace. Bueno, ahora sí, hablamos de fútbol, Gemelo, que le veo que está saltando de la silla casi por hablar del tema. No. Hablamos de fútbol, pero también de economía. Nos proponemos hoy, ya que es lunes y por aquello de que está muy cerquita la jornada liguera, la de ayer, hablar del dinero, por ejemplo, que los clubes deben a Hacienda. Hace unos días conocíamos datos concretos y era una burrada, una barbaridad. No los recuerdo ahora con exactitud, pero sí sé que tienen una deuda importante con Hacienda, los clubes de fútbol. No sé por qué a los demás no nos permiten tener deuda con Hacienda y a los clubes de fútbol sí, ¿no? Porque es una vergüenza lo que hay en el fútbol. Bueno, lo que hay en el fútbol no, lo que hay en este país, en total. Estamos hablando de política y también tiene su relación. Sí, claro, porque claro. Si hubiese cambios cada poco, o lo haces bien o te echan, y punto, y aquí nada más. Y eso es una cosa que hay que cambiarlo todo, es una vergüenza nacional. Lo que pasa en el fútbol es la hostia. Esto es, hoy, ese coso lo tengo yo. Deben 347.000 millones de pesetas, 347.000 millones de pesetas, eso es terrible. Y es que después siguen todos igual presumiendo y no pasa nada. Hoy leía yo en el Marca y dice, va a venir Florentino, y con Florentino Kaká. Y este Florentino que llega, que después coge, deja las perras en un país y se marcha como los demás. Eso fue la mayor vergüenza que hubo en este país, y lo sigue. ¿Quién lo consiente? El gobierno. Entiéndelo, porque pues llegamos, a ver, el ayuntamiento, a ver, chavalín, un paisano no paga en el campo, no paga un lado, no paga otro, ahora, quiten rápidamente la luz, el agua y la madre que me parió. A ellos siguen debiendo. Chicos, el ayuntamiento, dinero, a ver, el otro día decía Trevín, sí, en el periódico, dice, había que dar dinero al Sporting y al Oviedo. Digo, joder, tiene cojones esto, es dar dinero a estos. Pero chicos, es que no lo saben, es que lo saben de sobra. Pero claro, esto nada más que van a presumir. Este ya es del Barcelona y del Sporting, porque van a presumir al palco. No les gusta el fútbol a estos, a ninguno. Esto es mentira. El fútbol, si fuese de verdad, chicos, ¿cómo dices eso? Si en este país donde estamos, los niños por hacer deporte tienen que pagar. Para jugar en el Asturias, en el Pumarín, en el Grisú y en Casa Sofía Loren, que haya un equipo de fútbol, hay que pagar a los niños 3.000, 4.000 y 5.000 pesetas, que hay mucha gente que está jodida. Y estos, venga dinero para que, claro, van a los palcos, si el pulco se pondría en su sitio,
si no hubiese pagos, ¿entiendes? Porque ahí no presume, ¿eh? Ya. No, si no hubiese ni uno, ¿no? ¿Qué cojones? El fútbol voy yo, que me gusta, yo si veo el Madrid o el Barcelona, bien, y si no veo el Grisú y el Guadalajara, que me parece también bien. Pero yo todo, yo una golfería, todo es lo que pasa, y la culpa la tienen, claro, en Oviedo, el Ayuntamiento de Oviedo, como el cuento este, 3 millones que dio el otro día para el Oviedo. Pero bueno, ¿cómo es eso? Que sí, pero ¿qué dices? Esto que de ninguna manera, joder, que no. Yo no estoy de acuerdo con eso. El fútbol efectivamente está muchas veces subvencionado por los ayuntamientos, ¿no? Bueno, muchas veces no, siempre. Yo creo que... Sí, por los ayuntamientos y en parte también por los en gobiernos. Gijón, en Oviedo y en todos sitios. Y por los gobiernos. No, a mí me parece que la ley que se hizo en su día, ya muy lejana, yo me acuerdo del año que se hizo, además me parece que fue el PSOE quien la planteó, pensando que resolvía todas las deudas y todo aquello, ha sido un fracaso. Y ha sido un fracaso porque cuando también en las instituciones deportivas se permite, pues bueno, a un Villar, que yo no sé los años que lleva ahí, que maneja lo que quiere, hicieron lo que quieren, los cogieron en corruptelas tremendas de denuncia y nada, no caen, y vuelve y sigue ganando porque son bloques cerrados de favoritismos que se amañan y demás. Y claro, y luego se ha llegado a unos límites irreales. Bueno, igual que le pasa en la crisis, que un piso vale una crisis, es mentira. ¿Cómo le puede pagar por un jugador? Oye, por situarme, cuando se pagó a Figo, que era un gran jugador, vale, 11.000 millones de pesos, un jugador no lo vale jugador en el mundo que pueda, valorando lo que es eso, no vale nada, lo que es el jugador y demás. Pero bueno, en torno a ello hay unos grandes negocios. Lo que dice Gemelo es verdad, el palco de Madrid, del Madrid, mejor equipo del mundo y el de más estructura, es un palco donde se cocinaron la mayoría de los negocios que hoy causaron la crisis en este país, porque eran de la construcción la mayoría de ellos, y en términos financieros, etcétera, etcétera, con unas influencias tremendas, y era la reunión, el club donde lo hacían. Y luego, ¿a dónde está el tema gordo? Claro, yo me negué en todos los debates que tuve, cuando le dieron al Sporting, tanto el gobierno como el Ayuntamiento de Gijón, al Oviedo igual, cuando se le da dinero a los equipos profesionales, un profesional tiene que vivir ya en un equipo que tiene que estar financiado por el propio equipo de directiva y que saquen el dinero donde saque, como era antiguamente, que busquen los sponsors, etcétera, etcétera. Y luego, el dinero del ayuntamiento, fundamentalmente, del gobierno, que se dedique al deporte base, que se dedique al deporte de los chavalinos, de los críos, que van a mejorar en esa situación, no van a andar tirados por la calle de golfería ni perdiendo el tiempo y pensando otras cosas. Y luego se hace, se dan migajas, dan nada, migajas. Nada de nada, porque todo oye para arriba, van a lo de ellos, sus amiguetes, son unos vividores, todos ellos, ellos nada más que conocen lo que tienen que conocer, y eso no es el camino es de otra forma, y es haciendo campos, que los niños no paguen para que produzcan, porque claro, el problema del niño ahora bajó el fútbol. ¿Por qué baja? Porque como padres, yo que ando en esa zona y que lo veo, lo sé, yo como pago, exigen, y van ellos, son los que entrenen, los que tal, y toda una vergüenza, pero bueno, total, a más nacional, entiéndelo. Antes era el presidente, Luchi Llaves, me cago en tu muela, pongo 4 pañuelos y para afuera, y ahí pagaba y dejaba las perras. Estos de ahora acumulen y ala, pasen a esas sociedades, ¿cómo se llaman esas sociedades? No, ahora ya hacen un rollo, no sé qué hacen, y pum, y ya pasa al ayuntamiento, y el ayuntamiento es el que se encarga de pagar, ¿entiendes? Y después los casos de los niños, a ver, fundaciones. Es el fundación, fundaciones. ¿Estás hablando de esas fundaciones? ¿Para qué son esas fundaciones? Para nada, joder, para presumir, joder. Ahora venía de hace un rato de tomar un café con unos amigos y estaba sufríamos los tres por la derrota ayer del Barça, y les recordaba que bueno, que es bueno tener una pasión y tener una cierta, bueno, porque además nos viene bien, ahorramos dinero en psiquiatras, pero les recordaba que seguramente mañana las 47 trabajadoras de la fábrica de loza de San Claudio, seguramente mañana ya quedan, o a partir de mañana o esta semana ya quedan sin empleo. Es decir, no pueden jugar toda esta gente de la que habláis, que maneja los hilos, no pueden jugar con los sentimientos, con una pasión inclusive, para sacar dinero a expuertas, y además para ayudas directas e indirectas, porque por ejemplo, en el caso del Real Madrid, una recalificación como la que se hizo a la antigua Ciudad Deportiva, creo que le reportó cerca de 80.000 millones de las antiguas pesetas, y resulta
que el gemelo, que para esto es un notario del ilustre colegio de donde los haya, dice que el Real Madrid en esta relación tiene 400 millones de euros de endeudamiento. Oiga, pero entonces vamos a ver, pero si la ciudad deportiva, perdón, la antigua ciudad deportiva, todavía están ustedes haciendo las torres, es decir, hace 4 o 5 años, y la ciudad deportiva era, usted me la recalifica, que eso se fraguó en el Ayuntamiento de Madrid y en la Comunidad Autónoma, y yo me comprometo en hacer una nueva ciudad deportiva y además saneo históricamente este club, que traía saneo y además con Hacienda, etcétera. Vale, de acuerdo. Y resulta que no han pasado ni 5 años y resulta que este club ya tiene 400 millones de deuda. Bueno, esto que es una auténtica trampa, que son unos lebrelucos todos son nada más que van a lo de ellos, amiguetes, entonces no hay gobierno. Pero es que además, de verdad, Geme, además hay una cuestión que hay que plantear. Y yo lo que decía Emilio ahora, vamos a ver, este mundo en el que estamos ahora, que vivió los últimos 20, 25, tal vez 30 años, de una juerga más cercana a una orgía, ¿no? Donde el último pues que apague la luz, en fin, a pedir créditos, a comprar coches por encima de nuestras posibilidades, a vivir todos por encima de nuestras posibilidades. En el fútbol tiene que, evidentemente, venir también su resaca. Esto es inaguantable. Y yo creo que el caso más preciso, o el más concreto del que podemos hablar, es el caso de Valencia. El ayuntamiento le recalifica la antigua Mestalla. Y le recalifica la antigua Mestalla y sin vender la antigua Mestalla hace un campo nuevo, está todo el campo antiguo sin vender, el nuevo paralizado, los futbolistas sin cobrar. Que son todos iguales. Entonces, claro, yo creo que eso va a marcar un antes y un después. Esto se comentaba del Deportivo de La Coruña, que por cierto, tiene tanto endeudamiento el Deportivo de La Coruña como el Barcelona. Entonces, todo eso no puede ser, porque además, si las deudas se mantienen frente a erarios públicos, es decir, seguridad social, es decir, de lo que depende nuestra salud, de lo que depende de que haya una buena salud, de lo que depende de que lleguen las pensiones a la gente, esto no se puede permitir. Bajo ningún concepto. No, bien, pero hay que denunciarlo. Eso hay que denunciarlo. Y si usted no puede tener un equipo en primera división, lo tiene en tercera. Lo que es una vergüenza es que Hacienda Hidroeléctrica, hablando de los equipos de lo que llega a Asturias, que perdonen a estos todo, y después lleguen a un pueblo, cualquier cosa, no hay agua, ni hay luz y no pasa nada. Ahora esto los mantiene, eso es una vergüenza nacional. Hay que deshacer el fútbol así, y cada uno que presuma con los desperos de ahora va a ser, pero no porque hubiese conciencia de que eso había que bajarlo o cambiarlo, porque claro, mientras los directivos están donde están y cómo funcionan y las federaciones son lo que son hasta ahora, y en esa orgía que decía Gribi, pero ahora, amigo, llegó la crisis y por más que quieran, están cayendo los sponsors a tope, a velocidades de vértigo, en todos los deportes. Posiblemente los grandes clubes, los grandes, aguantarán 4 o 5, pero también tendrán problemas ya para ir en esa orgía de esos fichajes descomunales, porque hasta la Fórmula 1 estáis viendo que ya se acabó la comedia de poderlo gasto, porque claro, están cayendo... No estoy yo de acuerdo contigo. No, pues va a caer, va a caer. Esos no van a caer nunca, porque eso es el que debe y no paga, no debe nada. ¿Entiendes? Tú no me digas a mí que ese presidente que llega aquí mañana es el Florentino. Hace 4 años que marchó y dejó un pufo de la Virgen. El otro día así, Calderón, que marchó, yo y un amigo de él, 100 millones y pico, a 2. Pero este que hacía para ganar 100 millones, Estamos hablando, sí, pero ¿cómo es esto? Pero Geme, él no pierde nada. En los grandes 4, posiblemente 5 no. Pero tú sabes que la mayoría, incluso los fútbol más modestos, el otro tipo de deporte cualquiera, sea balonmano, claro, por abajo, van a caer la tira. No, por abajo nada, claro. Porque los sponsors que tenían, no eso. ¿Sabes quién va a seguir viviendo? Los que vivieron toda la vida con ese tipo de presidentes, como había en los años 50 y la leche, que los 4 directivos pasaban todo el día vendiendo papaletas, sacando dinero, y aquilataban, lavaban hasta la ropa, miraban todo, y los jugadores llevábamos la ropa a casa a lavar, y a eso si querían jugar, y si no, pues... Para terminar, mira, tú llegues y ves un equipo de fútbol que llega, a mí me causa admiración, que es el Marino del Banco, con el presidente Silvis. Él sin prove ni un duro, es que no dan ni para agua, ¿entiendes? A los demás inflamados, tú debes y sigue debiendo. A ver si el día que deba el agua le cierran el campo, ¿oíste?
eso ya es la hostia, vas allí, un campo terrible que no hay donde entrar, y sin prohibir nada. Mira, usted, el presente para Oviedo, el presente para el Sporting, lo paga usted lo paga, me parece correcto. Usted tiene que traer uno por 1.000 millones, pero el pufo para usted. Eso fue el Partido Socialista, lo hizo Sabino, que fui yo a verlo yo, cuando lo estaba haciendo. Y yo, ¿qué es esto? No, eso no puede ser, es que no se, bajo ningún concepto, había que consentir eso. El fútbol tiene que ser como todos los deportes, y el ayuntamiento apoyar a la base, claro, la base. ¿Cómo va a pagar un paisano que gana 600 euros y tiene que dar 40 o 50 euros todos los meses para que el niño? Y hay que darlo, porque claro, el niño, si no, ¿qué va a hacer? Gracias a eso, pues se consiguen buenos niños, chavalinos, pero que no digan que después ganen y pierdan. Ahí hay dos que vi yo jugar ayer, que son niños de Oviedo. Uno empezó en juvenil de nosotros, fue al Sporting, echaron, el Marino no jugaba, y ahora resulta que lanzóse a la aventura por allá ante el Provín, y ayer con el Recreativo de Huelva, que oye, Colunga. Un año, y como ese, cientos y cientos, ¿por qué tienes que venir y decir, voy a dar ya a este 1.000 millones? ¿Pero qué 1.000 millones vale? ¿Qué deporte hace 1.000 millones? Si yo hay veces que me duermo viéndolos, joder, que no jueguen nada, joder, y un rollo. Y voy a juveniles o infantiles y disfruto. A mí me gusta el fútbol y, oye, si hay aquello me parece bien, si no, ¿qué vas a hacer? En el tema, cuando Gómez Navarro, que era el ministro de Deportes entonces, se hicieron la liquidación de todas las deudas habidas para pasar a un nuevo estadio, una nueva época en la que regían las sociedades anónimas deportivas, recuerdo que el único equipo, o uno de los únicos equipos de España que no estaba endeudado era los Osasuna, precisamente por aquilatarse a los gastos, a los ingresos, es decir, lo que se llama cuadrar el presupuesto. Y aquel hombre pues se quedó con cara de algo extraño, pues decía, o sea que nosotros que no fichábamos jugadores, nosotros que estuvimos a punto de bajar varias veces a segunda división, porque claro, se supone que cuanto más dinero tienes, teóricamente tienes más posibilidades de mejores jugadores, y resulta que los únicos que no debíamos nada éramos nosotros, y nosotros por no deber nada, es decir, por hacer una buena gestión, por tirar de las canteras. Bueno, la verdad es que eso es pero yo insisto, unos perrillos cojones, no sé cuánto, si tenga el Oviedo abajo, no sé, fue así, lo recuerdo perfectamente. Yo no sé cuánto esta pelota, como otras, cuánto puede aguantar, pero desde luego yo creo que está todo sinceramente a punto de pinchar. Pues claro, ¿cómo le explicas tú a una población, para un barrio o para equipos modestos que te están demandando, pero no ya de fútbol, sino de otros deportes, todos, ¿no?, ayudas mínimas para poder sostener a 50, 60 o a 70 o a 15 chavales? Y resulta que después vas y sin mirar y sin avergonzarte le das a un club profesional, por ejemplo, el caso del ayuntamiento, 3 millones de euros, 1,5 millones este año y 1,5 millones el que viene. Pero además, con otra particularidad muy curiosa, que siendo dinero público, sin pedirle a nadie si está o no conforme, pero además el Ayuntamiento de Oviedo es muy peculiar esto que voy a contar. Es muy peculiar, porque ninguna empresa del mundo lo hace el Ayuntamiento de Oviedo, o mejor dicho, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Oviedo. Pone 3 millones en esta sociedad anónima, sin embargo, no pone a ninguna persona en el Consejo de Administración, porque si el Gemelo mañana o cualquiera decide hacer una inversión en cualquier empresa y esa inversión es además prácticamente el 40% de esa empresa, lo normal es que tú pidas tener allí un control y una fiscalización de lo que se hace, porque es tu dinero, en este caso de todos. No, toma, y además tranquilo, que yo no voy a poner ninguna persona. Yo voy a dar un ejemplo de cómo se funciona, y tengo que hablar de este ayuntamiento, porque viví bastante de cerca el caso. ¿Cómo se puede explicar, como decía el Gemelo, que se le dé al Oviedo 3 millones de euros? Que lo regenta, en realidad, lo responsables de una directiva que es la misma que era el Acero de Naranjo, y no se le da cuando una directiva como es el Base Oviedo, que trabajan siempre toda la base, tiene una pila de equipos, etcétera,
50.000 euros para pagar las deudas de los jugadores y poder seguir manteniendo ese equipo donde estaba como referente en Asturias y demás. Pues no se da, no se busca eso, y a los 4 días aparecen los 3 millones de euros para el Oviedo. Que me lo explique el señor Gavino, que me lo explique. Luego están los bandazos, O sea, hace 5 años el Oviedo tenía que desaparecer, porque aquello era, era una cosa tremenda, ¿no? Según el discurso oficial. Se crea un nuevo equipo que además se crea, y como todas estas creaciones, que no tiene base social, que no tiene corazón, se crea el Oviedo ACF. Yo no sé, pero alguien lo debería de investigar, seguramente aquí... el Gran Gemelo tiene fiscales amigos suyos que me imagino que estarán en el tema ya. Yo no sé cuánto dinero se volcó en aquel club. No sé cuánto dinero se volcó. Pero se volcaron varias docenas de millones de pesetas. Allí había, y tú lo sabes, fichajes que cobraban 500.000 pesetas entonces al mes. Había un equipo técnico, un señor técnico, no vamos a nombrarlo, pero lo importante yo puedo nombrar, yo no tengo nada, que cobraba, que viviendo en Mieres tenía un piso alquilado por esa junta directiva en Oviedo. Es que Mieres queda muy lejos de Oviedo. Bueno, aquella barbaridad. Entonces se pasa de aquella situación, de un acoso tremendo hacia el Oviedo, ahora al péndulo contrario. Claro, ¿qué ocurre? Todo esto estamos hablando de personas, estamos hablando de sentimientos, o sea, todo esto es muy sensible, y esto es lo que preocupa realmente a la gente que quisiera un Oviedo en las mejores circunstancias. Yo quiero un Oviedo en primera, eso está claro, pero para subir a primera tampoco hay que gastar ni volverse yo, que hay que ir poco a poco, sabiendo lo que se hace y lo que deja de hacer. Si el Oviedo tiene una cantera, yo creo que es un desastre de cantera, creo, porque los niños hay que dejarlos disfrutar. Cuando yo a ti te conocí en Grau, jugaba en el Grau, joder, en Grau, a este señor en la Peña Blanquiazul, me parece que era, ella, sí, y aquellos niños que destacaban por sus propios intereses, ahora empiecen, siendo niños, es que los niños, ¿dónde van? Los fíos de los, que hablo yo, de estos lebrelillos que están al alto nivel a costa de los demás, claro. Esos pues van para el Oviedo, van para el Sporting, ¿no entiendes? Esos a la venta, es que lleva tiempo jugando y tal, el niño. No, menos si tu niño, dije ya uno yo, tu niño va para jugar en este equipo, o no va. No, tu niño que juegue en la escuela o en el equipo de barrio, y cuando vaya destacando, señores, oye, ¿para qué? Este empieza a ser una figurina, ¿entiendes? Pero no porque sea un niño pequeño con 10 años como los tienen allí, no. Gemelu, ¿qué tal jugaban Triqui y Rivi? No, aquel tenía una cualidad muy buena. ¿De qué jugaba? De extremo derecha. Extremo derecha. Muy bien. ¿Qué cualidad era? Tenía una cualidad que era muy rápido, y además le pegaba bien, es decir, se iba en carrera y centraba, era cuando había buenos extremos y había buenos delanteros, pues claro, a época de ese a lo mejor se entraba y estaba del cuete y hostia, arriba del cuete era una máquina, pero es que ahora no hay extremos. No hay delanteros, yo digo que centros delanteros, estoy convencido que la mayoría que hay en lo que es de cabeza no rematan con los ojos abiertos. Eso se desarmó. ¿Quién le remataba con los ojos abiertos y estaba haciendo así, girando y sabiendo dónde iba el balón? Y hoy ves los levantarse, pega el balón aquí. Y bien, era un artista. Sí. Lo único que tenía era que era un poco cagallón, tenía un poco miedo. Cuando robábamos manzanas. No, pero explica, que tiene miedo a la Guardia Civil. A ver, exacto. De aquí íbamos para acá, nos veíamos, hostia, mira, una finca con unas manzanas, hostia, para venir para acá. Colgadinos, parábamos en una tienda que había allí, hacíamos una ensaladuca, a las manzanas. Cuando tocaba las manzanas no llegaban, los demás veníamos tensionados y este no llegaba, era porque tenía miedo de saltar los dedos, decía que la Guardia Civil. Es que en Rivías tenía el gratis, coño, de la familia. Bueno, y lo de este también, no creas tú, traímelo hasta casa Zabaleta quedaba, la verdad,
quedaba donde estaba la gruta, pero claro, después había un camino, no había casas, no había prados, y a mi madre, y perdíase para bajar Casa Zabaleta a Buenavista y al Cristo. Oye, fuisteis a buscar arriba y no. A Triqui, no, vete a buscar, chaval. Joder. Tienes que explicar que el campo Mosconia llegó a ser el campo más grande de Europa de largo. Tuvo 120 metros, no, que estaba ilegalizado, claro, precisamente por lo rápido que era. Ese fútbol era mejor y la gente se salía, pero es que ahora hay pocos sitios y hay poca gente que trabaje, que además ahora antes éramos más trabajadores, estábamos bien. Medio minuto de anécdota. El mayor flash que llevé en mi vida, y lo juro, bueno, estos van a grado, ven eso, fíchame, tráeme para allá. Bueno, quedé alucinado porque jugábamos con unas botas del Moscone entrante los tacos en las puntas, para allá tienes que vendarlo, y bueno, todo el equipaje y eso aquello era de maravilla. Pero bueno, yo estoy vestido y los servicios había que salir y estaban en otra esquina de la caseta. Bueno, yo estoy con y tal, diciendo, bebiendo y tal, boom, salgo, me pongo a madre y salgo y doy 10 metros y vuelvo a verlo, detrás de mí. Hostia, quedé, el otro riéndose. Yo no había reparado, ni había pensado que el gemelo lo llamaban gemelo porque tenía un gemelo. Yo salgo de hablar con él recién llegado y me encuentro el otro, pero bueno, este hombre, ¿dónde? Claro, el otro rióse porque debió pasar bastantes veces. Era así. Bueno, señores, pues ha sido un placer. Muy bien. Propongo que repitamos esta tertulia Muy algún bien, día para seguir con anécdotas de estas y contando cosas bien divertidas. A los tres, muchas gracias por estar con nosotros y a ustedes por seguirnos en este lunes. Mañana volvemos con el debate público. Hasta mañana.